¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Estamos grabando un poco antes el Bote Pronto de lo normal, entre otras cosas porque le anuncio, estoy con varios compañeros de Milenio aquí en Acapulco, alistándonos para jueves y viernes transmitir varios programas, entrevistas, etcétera, desde la convención bancaria. Pero eso no quita que hoy tenemos Bote Pronto. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, espero que nos des un reporte de cómo está Acapulco fuera del lugar Sí, donde se reúnen los banqueros. me voy a dar una vuelta, jueves y viernes, para ver cómo está Acapulco. En fin. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Bien, Carlos, Héctor, buenas noches. Juan Ignacio, ¿te has referido en los últimos, en tus textos, etcétera, a esta cosa inédita en el país, inédita, que es un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia que va a promover con su partido, su nuevo partido, pues lo sabemos hace unos meses, un juicio político contra la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Todo porque se filtró, y eso siempre hay que decir, ¿por qué se filtró? El inicio de una, ¿no? De una investigación. Básicamente lo único que hace la ministra es decir, ok, me traen todo esto, empiecen a investigar y vemos que se haya filtrado, en fin. Pero es inédito. Y bueno, Arturo Saldívar, yo no sé, nunca hemos tenido un presidente de la Suprema Corte, por eso lo retiran así, que se dedica a la política y a hacer política de esta manera, Juan Ignacio. Sí, claro, mira, yo creo que en el mundo es algo inédito, ¿no? Pues digo, realmente hay que darle Casi en el mundo, sí, por eso los el, retiran o son para hasta que se mueren, etcétera. hay que darle el valor de la vanguardia al ministro en retiro, porque verdaderamente en un país, por ejemplo, de México, donde los abogados se cuentan por cientos de miles, solo hay 11, ¿no?, que llegan ahí, de ahí solo uno está ahí. Él llegó hasta allá con muchos méritos, ¿no? Como abogado, marcó algunas pautas como ministro también, digamos, siempre fue en la cuestión abogadil siempre tuvo un papel destacado, tuvo un despacho muy exitoso en los 90s, fue abogado de los bancos más grandes en el Fobaproa, en fin, tenía en términos de leyes bastante solvencia y decidió, siendo presidente de la Corte, bajarse no uno, dos ni tres, sino como 25 peldaños, pero aventándose para abajo e iniciar una carrera no política, una carrera partidista y electoral, ¿no? Partidista, exacto. Es como apostarle a empezar a tener problemas de juventud a los 60 años. Pues es complicado, ¿no? O sea, sí tienes que verse, y lo vimos en muchas cosas. Y parte de este problema, Carlos, Héctor, es este asunto de querer ganar un espacio que lo tenía él naturalmente por ser el titular de uno de los tres poderes de la nación, ¿no? Y ahora querer tener ese lugar no solo en una campaña, sino intentar que una campaña y lo que pasa en un proceso electoral se trate de él. En realidad, quien intervino de manera inopinada en el proceso electoral no es la presidenta Norma Piña, sino el exministro Arturo Saldívar. Increíble, ¿no? Y con estas cosas, lo hablábamos antes de grabar, Héctor, con cosas tan absurdas como juicio político, ¿no? Que, tal y cual que, como bien informaba nuestro periódico hoy, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿No? Sí, sí, yo, Milenio en un trascendido de hoy, digamos, pone muy claro que este proceso de juicio político, y creo que también el otro, pero fundamentalmente porque hay un proceso de acusación, digamos, penal contra Xóchitl Gálvez, que a mí me recuerda el que hubo contra Anaya, también en una época electoral, para pues, desacreditarlo y efectivamente lo desacreditaron y lo contuvieron. Y a Xóchitl, pues no es que ni modo que le vaya a hacer bien esta ofensiva. Pero el tema propiamente político de que pueda ser procesable antes de la elección, el juicio político que plantea Saldívar y Morena, nos informa bien nuestro periódico hoy que no es posible, que no hay los votos, ni en las comisiones ni en los plenos, para procesar eso. Entonces, es una cosa puramente electoral, lo cual no quiere decir, yo creo, Juan Ignacio, Carlos, que no sea una medida o una ofensiva política muy potente. ¿Por qué? Porque Saldívar, que parecía estar solo
en digamos, en la opinión pública. Y como dices tú, 25, yendo en el año 23 de los 45 que le faltan, a ver, obtuvo la solidaridad política del partido de Morena y por tanto uno dice, tiene que estar obligado a entender que del presidente y por tanto de la candidata. Entonces, no es una ofensiva política sencilla o débil, al contrario, parecería como que están queriendo aprovechar esta coyuntura de divergencia con la Suprema Corte para hacer la ofensiva política lo más dura, lo más posible, lo más dura posible, y políticamente yo creo que esto tiene fuerza. Solo fíjate, lo político, y voy a agregar algo, Héctor, agregando a lo que decías de esto de Anaya, porque yo hacía el noticiero de la noche en aquel entonces, y etcétera, me acuerdo. Yo no recuerdo al presidente del PRI. O sea, eso lo que hicieron fue una conferencia de prensa que se taparon los ojos, los que denunciaron ahí, vayan a Querétaro y movilizaron prensa, etcétera. Pero yo no recuerdo al presidente del PRI aparecer en esos días, al contrario, decían, no, esto es una denuncia contra Anaya, bla, 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 bla. Yo no vi al presidente del PRI, no recuerdo a José Antonio Meade, ni siquiera hablando del caso, etcétera. Esto es más político todavía por lo que vimos en la conferencia, ¿no, Juan Ignacio? Con más apoyo público, ¿no? Mira, aquí habría que dividir, yo creo, un par de cosas, si lo vemos, ¿no? Es obvio que el presidente, que fue el primero en exhibir a Arturo Saldívar en una conferencia de prensa hace 2 o 3 meses, diciendo que le pedía favores y que Arturo Saldívar los procesaba de manera institucional, ¿no? Bueno, eso es lo que él dijo. Entonces, bueno, derivado de eso, entonces, López Obrador sí le da un apoyo a Saldívar, y pues todo parece indicar que entonces le piden a Mario Delgado que salga ahí con él. Pero Arturo Saldívar no sale con Claudio Sheinbaum, no está acompañando a Claudio Sheinbaum. ¿Es necesario que Claudio Sheinbaum absorba la parte negativa de un escándalo, que lo es, lo de Saldívar? Pues me parece que no. Y muchas voces en la izquierda que vieron llegar así a Arturo Saldívar, porque a la política tú puedes llegar o subir los escalones o del lado o desde arriba. Siempre si llegas desde arriba, pues caes gordo a todos los de abajo. Yo veo a los columnistas de La Jornada, etcétera, muy molestos por la manera en que llegó en la campaña, se apropió de una vocería, etcétera, y ahora quiere que todo se trate de él. Si Claudia no tenía un escándalo, si no hace 2 semanas hablábamos de que tuvo problemas porque no reconocía los programas del presidente, no habló mucho del presidente en el debate, ahora tiene un potencial de escándalo enorme y se ve si ella quiere, si gana las elecciones, tener un broncón marcadiablo con la Suprema Corte o generar el propio. Me imagino que quiere el propio, ¿no? A ver, me parece muy interesante lo que dice Juan Ignacio. Cuando digo que la ofensiva política tiene fuerza, no quiero decir que vaya a ganar o que sea avasalladora. Es una apuesta tan grande que tiene un riesgo muy serio de operar en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque lo que yo he leído de la denuncia contra Saldívar, tuve acceso ya a la denuncia completa, está revelando un nivel de manipulación, de corrupción, del más alto nivel del Poder Judicial, en cuyo centro está Saldívar, enorme. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la corrupción sistémica, es el caso de corrupción más sistémica que yo he leído y conocido, por lo menos en este sexenio, y yo creo que de muchos otros. Entonces, la fuerza de la denuncia que está en curso, en investigación por parte de la Suprema Corte, es enorme y puede volver esta ofensiva excesiva o desmesurada, como tantas cosas de este gobierno, de este presidente, la puede volver un boomerang. Puede acabar exhibiendo realmente a Morena como asociada con un personaje que, mira, todavía las pruebas no están,
pero hay muchos indicios de que es probablemente la red de corrupción sistemática estructural más amplia que hemos conocido, porque es la denuncia es la media naranja exacta de la corrupción que está denunciado en un libro sobre Julio Scherer, y eran los dos amiguitos, los dos mitades de la naranja con Gertz. Eso parece haberse descompuesto al grado de que están en un pleito del tamaño que están. Bueno, y eso no está fácil. Ese es un punto interesante. ¿Qué va a hacer Gertz en todo esto, no? Porque, ¿no? Ya ahí traía la bronca, etcétera. Es decir, creo que me parece muy interesante lo que decías, Juan. O sea, Claudia debe estar metida diciendo, ¿qué hago? ¿Me tomo la foto? ¿No me la tomo? Si gano, ¿qué voy a hacer con esta Suprema Corte? Ya empezaron a salir comunicados de las agrupaciones, de magistrados, de jueces, de tribunales. Pero porque hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Un otro logro innegable de Saldívar es tener en contra al propio gremio que presidió. Naturalmente. Porque Ahora, los jueces, los magistrados, etcétera, se pronunciaron en contra de eso. Y falta una cosa. Pues yo imagino que la investigación interna pues va mucho más allá en términos del tiempo que las elecciones. naturalmente. Es un Ahora, asunto complicado. les digo una cosa, en la denuncia, digamos, amplia, están los nombres de cerca de 70 jueces y magistrados. Nombre y 2 apellidos, que sustentan un poco esta demanda y que están dispuestos, o que podría cada uno hacer su propia denuncia de cómo fue sometido a extorsión, a abuso de poder, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una materia enorme. Y ya salió un desplegado de apoyo pleno, absoluto, dice, a la Suprema Corte de la organización gremial del Poder Judicial, por unanimidad. Entonces, el asunto que está en esa denuncia es un poco dinamita, ¿no? Y podría dinamitar la ofensiva política también, muy aventurada y muy desmesurada en favor de Saldívar de parte de Morena. Esto sí no lo vimos, hace 2 meses, hay que decirlo. Nadie vio esto. Que en plena campaña, faltando 45 o 50 días para la campaña, estemos donde estamos hoy. En fin, Héctor, gracias. Juan Ignacio, gracias. Nos vamos viendo. Nada más una cosa, un político profesional ya se hubiera bajado en la campaña para no distraer a su... claro. No afectar a su candidato. El problema no, entender que el problema no es él. No, mi candidata, espérame, esto lo arreglo por este lado. Bueno, en fin. Que les vaya muy bien, hasta luego. Vale.